tarda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador y Señor nuestro, en el misterio de tu amor misericordioso está la fuente de nuestro ser y vivir. Que Jesús y su Espíritu, habitando nuestra pobreza, nos liberen para tu reino, y con María podamos gozosamente en todo agradecer, servir y amar. En el nombre de Jesús. Amén. Como os anuncié ayer, y nos han anunciado todas las personas que me han acogido también en esta catedral de Palma de Mallorca, voy a hablar hoy del agradecimiento como una emoción con vocación de virtud y como una emoción, incluso una actitud. Cuando una emoción es persistente, se consolida, se afianza, llega a ser una actitud, es decir, una predisposición estable de nuestra personalidad hacia algo, en algo. Pues la gratitud es mucho más que una emoción pasajera. Es una actitud vital que es fundamental en lo humano y es fundamental en el seguimiento de Jesús, en la fe cristiana. Comienzo con un pequeño cuento que oía Tony de Melo, jesuita indio, un gobernador de la India que abandonó el poder, el dinero, sus posesiones. Qué raro es eso, oye, qué difícil. Pues abandonó todo eso y se fue a un monasterio a aprender a agradecer. Y el maestro de aquel monasterio le dijo: no puedo enseñarte a agradecer. El gobernador se retiró un poquito triste y cabizbajo, y el maestro le llamó: oye, te he dicho que no puedo enseñarte a agradecer, pero no que no puedas aprender tú a agradecer. Yo no puedo enseñaros a agradecer, pero todos vosotras podéis aprender de Jesús y de tantas figuras modélicas que tenemos alrededor a ser agradecido. Aprender a vivir agradecidos es una de las claves de la felicidad. Y los miles de libros de psicología, llamemos así un poquito barata, de autoayuda, se habla, pero también en libros serios, de que el agradecimiento, el vivir agradecido, es una de las claves fundamentales para la felicidad, tal vez modesta, que experimentamos los hombres, pero felicidad, pequeños momentos de felicidad, pequeños momentos de gratitud gozosa, actitud de positiva ante la vida pasada, presente y futura. La vida nos ofrece esta alternativa. Podemos vivir o agradecidos o amargados. A cada uno nos toca elegir. ¿Qué elijo? ¿Vivir amargado? No, por favor. ¿Qué elijo? ¿Vivir agradecido? Sí. Aquí estoy, Señor. Enséñame y que yo aprenda, porque Él sí nos puede enseñar. La vida es un aprendizaje continuo. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos siempre aprendiendo cosas nuevas. Y evolutivamente, el aprendizaje depende de dos factores: de la maduración y del mimetismo, de la imitación de otros, de la enseñanza, de la educación, de todo lo que llamamos aprendizaje. El ideal, psicológicamente hablando, es hacer coincidir el momento de aprendizaje con el momento de maduración
me refiero a cuando el cerebro está maduro, cuando los músculos están maduros o van madurando en el niño aprende a hablar. No es cuestión de enseñarle. El niño aprende por maduración, no por aprendizaje, también por lo que oye, claro, pero es una maduración del cerebro. Coincidir maduración y aprendizaje. El agradecimiento depende de la maduración, ya no en el sentido de maduración biológica, pero sí de maduración psicológica y psicosocial. Aprendemos a agradecer, aprendemos a vivir agradecidos. Pero a eso hay que enseñarlo, hay que transmitirlo. Seremos más capaces o menos de asumirlo y de aprenderlo, pero hay que enseñarlo y por muchas fuentes y cauces del aprendizaje llegamos a hacer de ese gesto, de esa emoción, de esa actitud, algo permanente en nuestra vida. Ser personas agradecidas. El niño puede aprender a dar gracias. A un niño se le enseña, Joan, ¿cómo se dice gracias? Bueno, pues se le enseña a dar gracias, pero es muy distinto aprender a dar gracias, que está muy bien y es de buena educación y es bueno, aprender a ser agradecido. El niño da gracias, pero por su maduración primaria no es muy capaz de agradecimiento. Es más una cuestión de educación, de palabra, de forma, que de fondo. Tendrá que madurar, interaccionar con otros, vivir con otros en un ir y venir empático, donde caiga la cuenta de quién es el otro y qué hace por ti, para poder ser de verdad agradecido. El agradecimiento o la gratitud es una actitud que nace de la conciencia de haber recibido algo de manera gratuita. Un estado de ánimo que se explicita en obras o palabras agradeciendo un don recibido gratuitamente. Por eso, gracia viene del latín gratia, que es gratuito. La gracia de Dios es gratuita. En la cultura social, familiar, grupal, que respiramos, lo primero que tenemos que aprender es a desaprender. ¿Y a desaprender qué? Pues desconectar la secuencia de los aprendizajes erróneos para poco a poco ir configurando actitudes. Como os decía, el agradecimiento es sobre todo una actitud, un estado de ánimo persistente, permanente o casi permanente. Aprender es descubrir que algo es posible. La gracia, lo gratuito, el don, es posible, sí. Y detrás del don está el dador, el hombre, la mujer, el papá, la mamá, el amigo, el maestro, el médico, el albañil, el obrero que me ha hecho un arreglo en casa. Lo habrá hecho por dinero, por cuestiones de trabajo, pero muchas veces se ve un plus de gratuidad incluso en aquello que está pactado o contratado. Aprender es descubrir que algo es posible, que alguien es posible que sea altruista, alterum, de darse a otro, de dar a otro, sin ningún interés, dar a otro. Descubrir que algo que no existía en mí se hace real, me ensancha,
es adquirir un poder humilde, poder agradecer. Mira, no puedo hacer nada por ti, solo puedo darte gracias, agradecerte. El niño, por su psicología evolutiva, es egocéntrico y vive lo que la psicología llama en un narcisismo primario. Se considera el centro del universo. Su universo es la madre, el padre, la familia. Pues la escuela ya aprenderá que hay universos diferentes y chocará un poquito y le costará la guardería y le costará la escuela primaria. Si va madurando, caminará sanamente hacia un heterocentrismo, que el centro del universo no soy yo, que es el otro, los otros, los que me rodean, ojalá los que me quieren. Y no caerá en esa enfermedad tan endémica que es el narcisismo, que es amarse solo a sí mismo. Me gusto a mí mismo, me amo a mí mismo. Narcisismo es como un hombre que viviera en una habitación, en una estancia rodeada de espejos. Todas las paredes son espejos. Y cuando mira, se ve a sí mismo. Se cree que él es el centro del universo. Eso se llama narcisismo, del mito de Narciso griego, que se vio reflejada su imagen en un estanque y se enamoró de esa imagen. Es decir, se enamoró de sí mismo. Esto es una enfermedad. Los que trabajamos con enfermos, pues a veces cuando nos llega un trastorno narcisista de la personalidad, decimos por dentro, o digo por dentro, Dios mío, la cantidad de horas de trabajo que nos va a costar al otro y a mí, al paciente y a mí, salir de este estado de narcisismo. Y nuestra sociedad, cultura del siglo XXI, es muy narcisista, la del siglo XX también, pero ahora se ha acentuado. Es un egocentrismo laudatorio hacia sí mismo y hay un proverbio árabe que recuerdo ahora. Una ventana, ¿qué es? Una ventana es un cristal transparente por el que puedes ver la calle. Aquí, desde el cuarto que mis hermanos jesuitas de Montesión me han regalado estos días, que me han acogido tan bien, tan fraternalmente, desde mi ventana se ve el mar. Para los que vivimos tierra adentro es una preciosidad ver el mar. Pues una ventana es eso. Puedes ver al que pasa por la calle, si la ventana está a ras de la calle, pero dice el proverbio árabe, basta poner un ligerísimo baño de plata en el cristal para que no te veas más que a ti mismo. La ventana se convierte en espejo. Ya no es un cristal por el que ves al otro, sino es un cristal en el que te ves a ti mismo. Y mucha gente, desgraciadamente y penosamente e insanamente, vive rodeada de espejos. Yo, mi dinero, mi poder, mi prepotencia, mi influencia, mi nombre, todo eso. Eso es penoso y eso es enfermizo. Aprendemos, como os decía, por maduración biológica, sensorial, por mimetismo, por imitación de otros que vemos y de ellos aprendemos a ser agradecidos, por pertenencia, pertenecemos a una familia, a un grupo, a una institución que practica el don, la gracia y que enseña agradecimiento. Por identificación, me gustaría parecerme a esta mujer, a este hombre, que son agradecidos. Por internalización, internalizo la conducta de alguien y digo, qué bien se ha portado conmigo. Gracias. Esas gracias, cuando son de verdad y son hondas y se repiten, generan la actitud de la gratitud, del agradecimiento. Aprendemos de nuestros padres, de tantos otros,
de la experiencia, de la cultura. Y la pregunta es, ¿aprendo para que los otros, o aprendo cosas y leo libros y voy a la escuela o a la universidad, para que los otros me valoren, admiren, o aprendo para valorar a los otros? Este es el dilema. El agradecimiento tiene que ver con valorar a los otros y valorarme a mí. Yo seré pequeño, seré pobre, seré limitado, pero alguien se ha fijado en mí, alguien me ha mirado. En los niños, en psicología, es muy distinto ver que mirar. El niño, a los pocos días de su nacimiento, una semana, un poquito más, empieza a ver. Cuando nace no ve, su órgano de conocimiento es la boca, se chupa las cosas para conocerlas, no por chupar como los mayores, sino para conocer algo lo tiene que pasar por los labios, por la lengua. Pero poco a poco aprende a ver, pero su verdadera maduración es cuando aprende a mirar. Ya no solo veo, sino miro. Si vemos bien, y sobre todo, si miramos bien, veremos y miraremos tantas fuentes de agradecimiento, de don gratuito, pequeñas. Seremos un poco infelices, nos pasarán cosas, nos afligirán, enfermedades, pobrezas, calamidades, crisis económicas, pero siempre encontrarás a quien mirar con agradecimiento. Y esto humanamente, porque cristianamente la mirada contemplativa es a Jesús, el Cristo, y a Dios, Padre de Jesús, en su Espíritu. Para agradecer necesitamos autoestima. Hay gente que se cree tan pecadora, tan mala, tan poca cosa. Yo a mí, pero ¿quién me puede mirar a mí? ¿Quién me puede dar algo a mí? ¿Quién me puede tocar como los leprosos en tiempo de Jesús? Pues no tienes que tener autoestima. Seremos poca cosa, unos pobrecillos hombres, mujeres, pero el otro se ha fijado, el otro te ha mirado. Cuando Jesús salió del palacio del sumo sacerdote en su pasión, al pasar miró a Pedro, que le había negado un poquito antes. Y esa mirada bastó para que Pedro se llenase de lágrimas y le tocase profundamente el corazón. Una mirada no de reproche, no de castigo por lo que has hecho, me has negado, sino de amor. Y en esa circunstancia Pedro lo único que supo es llorar y amar. Como os decía, con narcisismo es imposible ser agradecido. Si estoy rodeado de espejos, me estoy viendo a mí en cada persona, no lo que el otro es y hace, y profundamente. El aprendizaje necesita modelos, refuerzos, y gozar de un cambio que me transfigura. En un libro que escribí hace unos 10 años, que se titula 30 palabras para la madurez, un capítulo lo dedico enteramente a la palabra gracias. Elijo 30 palabras que creo que son fundamentales en el proceso de maduración humana. Es un libro no explícitamente cristiano, escrito para todo el mundo, creyente o no creyente, es un libro de psicología humanista. Pues un capítulo lo he dedicado, porque me parece importante, a la palabra gracias. Agradecer es una forma de amar. Como decía, el niño no sabe agradecer, puede saber decir gracias, porque le han amaestrado, le han enseñado. El adolescente está tan metido en el terremoto de la pubertad, de la adolescencia, que en lugar de agradecer da coces a veces. Pero agradecer es una forma de amar no solo lo que el otro me regala gratuitamente, desinteresadamente, sino al otro.
a la fuente del don que he recibido. Muchas veces no amo al otro aunque le diga te quiero o te amo, te estimo, sino nos amamos a nosotros, dando un rodeo por el otro. Amo lo que el otro produce en mí, eso me gusta. El otro me regala, me gusta ser regalado y el regalo, pero no miro por encima del regalo y veo el corazón del otro. Me quedo en lo que el otro produce en mí, le manipulo. Agradecer es ver al otro, y en la fe cristiana y otras fes religiosas no cristianas, al totalmente otro, a Dios. Su corazón, no solo lo que me da, sino lo que intuyo que es, porque me ha revelado su ser en Jesús el Cristo. A veces decimos, a veces con un poquito de verdad, otras sin mucha verdad, no espero que me lo agradezcas. Yo no me fío mucho de esa palabra. Siempre esperamos algo, no una contrapartida, no los intereses de nuestro don, sino un gesto, por lo menos que lo acojas con gozo. Ese es el mejor regalo, que lo que te doy gratuitamente, cariñosamente, lo acojas y te haga un poquito feliz. Pero yo creo que la psicología dinámica, Freud y aquellos pioneros de principios del siglo pasado, decían el agradecimiento no existe, el altruismo, hacer por el otro, no existe. Siempre buscamos un interés personal, o la psicología conductista, agradecemos porque nos han amaestrado para agradecer, pero no porque sintamos agradecimiento. Existe el altruismo, existe, y hoy, en los últimos 10 años, la psicología que se escribe, que se llama psicología positiva, se estudia mucho el agradecimiento y se remontan, siendo libros de psicología escritos muchas veces por agnósticos, no creyentes, se remontan, por ejemplo, a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que es un maestro en el enseñar a agradecer. El fruto mayor que recibimos al recibir y agradecer es aprender a dar y a darnos. Si el otro se me da y me da, yo aprendo a dar y a darme. Hay gente que dice pomposamente, no tengo nada que agradecer a nadie. O están ciegos, o son narcisistas, o les han educado muy mal. Siempre tenemos que agradecer algo, yo diría no algo, muchos algo, a mucha gente, desde que nacemos a lo largo de toda nuestra vida. Y desde luego, no agradeciendo nada a nadie, no podemos ser ni verdaderamente humanos ni cristianos. Un cristiano que no agradece, que no es agradecido, no existe. No existe, lo explicaré después. En el Evangelio Jesús hace una crítica a los ricos porque no saben dar gracias. Han aprendido la educación de decir gracias, pero no saben ser agradecidos con Dios y con los hombres. No configuran vitalmente esa actitud de la gratitud. Hay un cuentecillo, que os lo comparto, de un santo vestido de mendigo que peregrinaba a Jerusalén y al pasar por alguna aldea estaba sucio de dormir en el suelo y entró a una barbería para que le afeitase. Y el barbero, que era muy buena persona, le vio pobre, mendigo, y estaba afeitando a un hombre
más rico, y dejó al hombre rico y atendió al pobre. Y el pobre se quedó lleno de agradecimiento, porque además el barbero le dio una limosna. Y por la noche, el santo, aquel, fue a casa del barbero y le dijo: mira, te has portado tan bien conmigo que te voy a regalar todo lo que he recaudado de limosnas en el día de hoy. Incluso un hombre muy rico que me dio una bolsa llena de monedas de oro. Y el barbero se enfadó muchísimo y le dijo: pero ¿qué clase de santo eres tú, que pretendes pagarme una obra, un servicio hecho por amor? No pretendas pagarme eso. El pago es haberlo hecho. Y mi satisfacción es que lo hayas recibido gozosamente, pero no me lo pagues, no me lo devuelvas, no me des dinero, vete contento, que es lo que yo quería. ¿Qué clase de santo eres que pretendes pagarme un servicio hecho por amor? A veces en la oración decimos cosas parecidas a: Señor, he hecho mucho por ti, ¿qué recompensa me vas a dar? Pues si lo has hecho, pues eres un mercader haciendo un contrato. He hecho por ti, tú me das, yo te doy. No, con Dios no valen los negocios de ese estilo. He hecho mucho por ti, como diría Ignacio Loyola. ¿Qué ha hecho Cristo por mí? ¿Qué debo hacer por Cristo? Pues lo primero, darle gracias, ser agradecido. Después ya verás en qué tareas, en qué relaciones, en qué empresas te metes para mostrarle la riqueza fecunda de su gracia, de su gratis, de su don. Una experiencia emocional que obstaculiza mucho el agradecimiento, la virtud del agradecimiento, es el resentimiento. El resentimiento es como un trapo que se mete en las cañerías, las tuberías de nuestro psiquismo e impide que fluyan otros sentimientos. Estoy resentido contigo porque hace 10 años me hiciste, te pedí y no me concediste. El resentimiento es muy mal compañero de viaje. Si tenemos resentimientos, vomitarlos. Es una palabra un poquito así. Tenemos que llamar a un fontanero espiritual o psicológico o humano que nos limpie las tuberías del psiquismo para no tener obstáculos, resentimientos que impiden que fluya el agua, que fluya la vida que acarrea agradecimiento. Sanar primero los resentimientos y el agradecimiento tendrá espacio en tus obras y en tus palabras. El agradecimiento genera generosidad. Hay otro cuentecillo de un hombre muy anciano que estaba plantando árboles frutales en su huerto y pasa un paseante por el sendero y le dice: ¿qué estás plantando? Estoy plantando naranjos. Pero ¿crees tú que vas a poder disfrutar del fruto de estos naranjos? Y le dijo: no, yo soy ya muy viejo, no tendré tiempo para eso, pero como he disfrutado toda mi vida del fruto de árboles que otros plantaron, yo planto estos para que otros disfruten. Esta es mi manera de demostrarles mi gratitud. Yo os confieso que estoy muy agradecido a Dios, a la vida, a mis padres, a muchísimas personas, a la Compañía de Jesús, a muchos amigos. Os cuento una anécdota personal que no tiene mucha importancia, pero que a mí me tocó el corazón. Hace años, bastantes, estaba yo en Roma dando un curso al que asistía el padre Pedro Arrupe, que era entonces general de la Compañía de Jesús, para mí un referente siempre y un hombre santo.
Terminó el curso, que duraba como 5 días, cerca de Roma, en un sitio que se llama Villa Cavaletti. Y yo me acosté muy tarde, 12:30 de la noche, y me levanté muy pronto porque tenía que ir al aeropuerto para volver a España. Y entre las 12:30 y las 4:30, 5 de la mañana, cuando me levanté y encendí la luz, me encontré una cartita que me habían metido en esas horas nocturnas por debajo de la puerta. La miré y eran 3 líneas del padre Pedro Arrupe, que me decía: José Antonio, te agradezco mucho el curso que nos has dado, que Dios te bendiga. Yo me tocó hasta casi las lágrimas, porque yo era el que había aprendido durante 5 días de él, de su humildad, de su esperanza, de su optimismo, de su palabra. Yo era el que había aprendido y estaba agradecido. Y esa carta todavía la conservo, junto a una foto de Pedro Arrupe en mi cuarto. El primer secretario de las Naciones Unidas, que se llamaba Dag Hammarskjöld, decía frecuentemente: por todo lo pasado, gracias. A el futuro, amén. Por todo lo pasado, gracias. Ante el futuro, amén. Así sea. Os voy a leer una cita del Quijote, que lo tenéis por aquí. Quijote es un libro fantástico. Yo lo he leído una docena de veces en mi vida y cada ciertos años lo vuelvo a leer porque es la mejor novela de la literatura universal. Cervantes escribe en el Quijote una conversación de Don Quijote y Sancho Panza, y Don Quijote habla así: entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, atendiéndome a lo que se suele decir, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón. Y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas, y cuando estos no bastan, las publico. Publico las buenas obras que otros me hacen. Precioso este párrafo de la segunda parte del Quijote. El cristianismo y la acción de gracias. La historia de Israel es una historia de agradecimientos y desagradecimientos. El éxodo, la primera alianza, el don de Dios generoso, sobreabundante, gratuito. El encuentro con Dios no solamente pone al hombre en presencia del absoluto, sino que le llena y transforma su vida. El agradecimiento aparece como la respuesta a la gracia, a lo gratuito, progresiva y continuamente, que Dios manifestó y se dio a los hombres, y plenamente se dio en Jesús el Cristo. La acción de gracias es asombro maravillado, reconocimiento gozoso por la generosidad, la gratitud de la grandeza divina que se revela y hace don sin tener en cuenta nuestros pecados y nuestros méritos. Que yo soy pecador, es que yo soy egoísta, es que falto a la caridad, es que Dios te ama. Recordad la parábola del hijo pródigo. El pequeño dilapidó su fortuna, se fue lejos a derrochar su vida, su cuerpo, su persona, en el sexo, en la bebida, en la droga. Y cuando vuelve, estando todavía lejos, todavía no tenía un corazón agradecido, porque él pensaba volver de jornalero.
el padre sale al camino, le abraza, le llena de besos. Hagamos una fiesta, celebremos que este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y el hermano mayor trabajaba, pero no tenía un corazón agradecido. Trabajaba como jornalero. Trabajo para ti, no me regalas un cabrito. Era como un contrato, contractual, hijo, padre. No, el don del amor gratuito de Dios genera en nosotros un agradecimiento. Esta cita y otras del Evangelio las hago por indicación de mi superior aquí en Palma, Bernardino. El pecado capital es, según San Pablo, no haber dado gracias a Dios. Romanos 1:21. El pecado es la lujuria, el pecado es la soberbia. El pecado, dice Pablo, es no haber dado gracias a Dios. En el Nuevo Testamento la palabra eucaristeo, que es de donde viene Eucaristía, la misa, que significa gracias actualmente en griego. Si vais a Grecia actual, a Atenas, y alguien, un camarero, os pone una Coca-Cola, es Eucaristos, que es Eucaristía, en el griego moderno. Pues la palabra eucaristeo, gracias, aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Y a los primeros cristianos, antes de llamarles cristianos, les llamaban los que dan gracias. ¿Quiénes son esos? Esos que dan gracias. Memorial de la Cena es la gran experiencia de agradecimiento, la Eucaristía. Fijaros, en la Eucaristía tendríamos que vivirla como un inmenso canto de acción de gracias, como un gozo grande por el don de Dios en Jesús. Y Eucaristía es eso. ¿A qué vas a misa el domingo? Pues a dar gracias. Pero es que me ha pasado esto, me ha roto una pierna, me duele el hígado. Pues sí. Yo he visitado muchos años, durante 20 años, un poquito más, julio y agosto, que tenía yo mis vacaciones de la universidad, iba a Latinoamérica, a diversos países, sobre todo a Centroamérica, a Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Daba clases allí, que era poquito trabajo, y vivía, sobre todo en El Salvador, en una zona muy pobre, y compartía esa vida con un barrio de 10.000 personas en la suma pobreza. Bueno, pues una de las cosas que me llamaba la atención era lo agradecidos que son los pobres. Yo no les daba nada, dinero, al revés, ellos me daban una tortita de maíz y un poquito de frijoles con arroz, si tenían, y comíamos lo que había. Pero ellos veían dos características que nuestra cultura, alegres y agradecidos por cualquier gesto pequeño que hiciese gracias. Caramba, ¿cuánto tengo que aprender de estos? En la Eucaristía, fijaros, empezamos con la gracia y la paz de nuestro Padre, de Jesús. O sea, el sacerdote lo primero que hace es desearte algo muy bueno, esencialmente bueno. Ante ese deseo nosotros contestamos ritual y formulariamente, pero lo primero que tenías que decir es gracias por desearme eso. Claro, si todos decimos gracias a cada momento sería un alboroto muy grande en la iglesia, y los curas prefieren un poquito de orden a espontaneidad y creatividad. Bueno, pues habría que discutir qué es mejor. La gracia y la paz de Jesús. El perdón de los pecados que viene a continuación. Yo soy un pecador perdonado. Gracias. Gracias. Qué contento estoy. Me alegro. Gracias. La lectura de la palabra, tanto del Antiguo como del Evangelio, el pan de la palabra y la Eucaristía,
es algo que me nutre, es algo que me alimenta. No oigo una lectura de algo que pasó, sino que cuando la oigo, algo me pasa a mí. Ese mensaje, esa palabra, me nutre por dentro, me alimenta, como si alguien me invita a comer y la comida es muy buena, pues, oye, gracias, estaba todo riquísimo, gracias. Esa lectura de San Pablo me ha alimentado, o esa lectura del Antiguo Testamento me ha alimentado. Y el Evangelio es un relato que anuncia una buena noticia. Si alguien te da una buena noticia que te toca a ti, la reacción espontánea es alegrarse y agradecer. Oye, gracias por haberme dicho esto. Qué contento estoy. Gracias. Y toda la Eucaristía es una acción de gracias. En el prefacio lo explicitamos claramente. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor. Es justo y necesario darte gracias. Y en la consagración, las gracias es a la memoria amorosa de Jesús. Se nos da presencia, pan, vino, muerte, resurrección. Tenemos que cultivar algo que es muy importante, y es la memoria amorosa, memorias agradecidas. Muchas veces pensamos en tonterías, yo también pienso en tonterías bastante frecuentemente, pero a veces yo creo que nos falta tener recuerdos amorosos agradecidos. Yo en este momento, si recuerdo a mi padre y a mi madre, lo primero que me sale es cariño, ternura, agradecimiento por lo mucho que me quisieron, lo bien que me cuidaron. Y así muchísima gente, ¿eh? Y a vosotros os agradezco que estéis aquí en esta catedral tan fría y tan hermosa a la vez. Pues gracias por soportar el frío y las inclemencias del tiempo, por escuchar a este pobre hombre, pues gracias. Memorias, recuerdos agradecidos. Eso es lo que nos propone Ignacio de Loyola en la contemplación para alcanzar amor. Mira, sitúate en oración ante Dios y sus santos y la Santísima Trinidad y vete recordando beneficios recibidos. Y cuando hayas recordado muchos, te saldrá espontáneamente un agradecimiento que te desborda y te hace darte. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, te doy todo, porque lo doy en manos de alguien que me ha dado todo. Te lo doy con confianza, me fío de ti. ¿Por qué? Porque te estoy muy agradecido. La actitud fundamental en la Eucaristía y en la vida eucaristeica del cristiano es de dar gracias a Dios y a los hombres, a Dios en los hombres y a los hombres en Dios. Jesús frecuentemente, recoge en los evangelios, aparece dando gracias al Padre. Os leí ayer: Padre, te doy gracias, Señor de cielo y tierra, porque has revelado esto a los sencillos e ignorantes. No te doy gracias porque se me da muy bien esto, tal, sino te doy gracias, Padre, por lo mucho que amas a los pobres, a los sencillos, a los ignorantes, a los pecadores, a los que te buscan. Gracias, Padre. Me llena de alegría, es un himno de lo más histórico de los evangelios, lleno de agradecimiento. La pecadora que llora a los pies de Jesús dando gracias y es criticada por los fariseos, Jesús la defiende. Ama mucho porque se le ha perdonado mucho, se le ha regalado mucho y por eso muestra tanto agradecimiento. Y Jesús la defiende. Recordad el pasaje de la curación de 10 leprosos. Recuerdo de un jesuita
ya murió hace muchísimos años, que era muy entusiasta de Jesús y del Evangelio, pero bueno, era un poquito hiperbólico, y cuando hablaba se entusiasmaba de tal manera que decía: aquellos 10 leprosos, ¿qué digo? 10, serían 100. No, no son 100, con el Evangelio que 10, no exageres. Pero este se desbordaba en entusiasmo y decía: más de 100 leprosos había. Bueno, sí había, pero el Evangelio dice 10, tampoco te pases. Pues en la curación de los 10 leprosos, solo uno, que es samaritano, que es hereje, que es pecador, vuelve para dar gracias. Y Jesús lo recoge y mira agradecido y dice: pero no son 10 los curados. ¿Dónde están los 9 restantes? Solo uno vuelve a Jesús para darle gracias. Solo este samaritano vuelve agradecido. Pues bien, se me ha pasado también el tiempo como ayer, porque yo soy como el padre este mayor, que me entusiasmo y tenía aquí 1000 cosas para daros, pero escucharme 3/4 de hora ya es una virtud vuestra, o sea que tampoco quiero cansaros. Antes de pasar a la oración que vamos a hacer con el acompañamiento de la guitarra, os voy a proponer un pequeño ejercicio. Así, sentados como estáis, vais a cerrar los ojos, respirar con el diafragma pacíficamente, aflojar tensiones del cuello, de los hombros, del rostro, conscientes de la presencia amorosa de Dios. Respirar con paz, vida, paz, vida, paz. Y os sugiero que dejéis venir a vuestra memoria con imágenes, con rostros, con palabras, personas y acontecimientos de vuestra vida que suscitan en vosotros agradecimiento. Deja que vengan como las olas del mar. Una persona, una mirada, un nombre, un acontecimiento pequeñito. No busquéis grandes cosas, sino memoria del corazón, memoria agradecida, que vengan. Bien, pues lo dejamos ahí. Os sugiero que hagáis esto de vez en cuando, que es muy bueno para la salud psíquica y para cultivar la auténtica fe cristiana. Yo me despido de vosotros, me quedaré este ratito de oración y agradezco a don Teodoro y los canónigos de la catedral y nuestros sacerdotes de Palma que me han invitado, donde ya había estado hace años dando algún curso de psicología o ejercicios espirituales. Os agradezco a vosotros y agradezco de corazón a mis hermanos jesuitas de Montesión, que me han acogido con un cariño y una delicadeza muy grande.